puedes faltar. Aviso importante, las historias que escuchas en este podcast son vivencias compartidas desde el corazón de cada mamá. No buscamos señalar, juzgar ni dar consejos médicos o profesionales. Cada relato pertenece a quien lo cuenta y nosotros solo somos un puente para darles voz. Bienvenidas a este podcast de Mamá Primeriza Mamás. El día de hoy, como el título lo dice, vamos a hablar sobre las historias de terror, ¿no? Y no solamente las paranormales, sino esos microsegundos que luego tenemos como madres que nos da miedo. Ya sea que casi se me cae de la cama o se atragantó con un alimento o cosas así. Dicen que el miedo cambia cuando te conviertes en mamá. Ya no te asustan los fantasmas, sino el silencio repentino en una habitación de tu bebé. O ese mamá que suena en plena madrugada cuando todos deberían estar dormidos. Hoy vamos a escuchar 10 historias enviadas por mamás de diferentes lugares. Historias que mezclan lo paranormal con esos sustos que nos sacan canas verdes. Pero también nos recuerda algo, que el instinto de mamá es el más fuerte del mundo. Y así que comenzamos, y es cierto, ¿no? A veces, pues pasamos de que ya no me da miedo si se estira algo eso, sino me da miedo de que no se escuche nada, de que no, ya no se escucha a mi bebé sonando la sonajita o tirando o jugando, ¿no? Ya cuando esos silencios son los que más dan miedo. Y pues sí. Y pues como antes de empezar con las historias, les voy a dar como una pequeña explicación o lo que sucede cuando es Día de Muertos aquí en México. De hecho, es una tradición mexicana lo del Día de Muertos y es algo que se nos inculca desde pequeños y que es desde la vez prehispánica. De hecho, las marchas y que suceden de las Catrinas, pues apenas se implementaron, pero en realidad, pues todo sucedió por la imagen de la Catrina, que es como una burla a cómo los prehispánicos de mexicanos hacían referencia a que se creían españoles, ¿no? Por eso nace la Catrina. Y por eso es como que la muerte y que es muy, muy elegante. Aquí no habrá elegancia, pero sí historias. Pues bueno, les daré el origen y fechas del Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se celebra entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, pero cada día tiene su significado especial. Así es, uno piensa que debe de poner su ofrenda el 31, pero no es así. Debe de ponerse antes del 28 de octubre. Se dice que vienen las almas, nuestros difuntos, pero también vienen nuestras mascotas, tema de mamás, pues los bebés que no pudieron nacer o nacieron y pues sucedió una tragedia y ya no están con nosotros. Y este episodio lo hago con mucho respeto y mucho cariño, las abrazo mucho porque yo sé lo que se siente perder a un bebé y pues aquí les van lo que representa cada día. El 28 de octubre se recuerda a quienes murieron en accidentes o de forma repentina. Aquí hay creencia, por así decirlo, en la que dicen que esas personas están en el inframundo o están esperando a ser juzgadas, pero muchas de ellas se quedan en shock. Por ejemplo, en el accidente que pasó en Iztapalapa, creo que fue, bueno, de la explosión, es ahora en este año, pues pueden ser esas personas que ahora pues son recordadas con mucho amor. Otra creencia mexicana, se dice que no se debe poner altar cuando tiene poco de fallecido. Es decir,
no debes de poner altar si solamente han pasado, creo, 2 meses de su fallecimiento. Es creencia. Si tú la quieres poner, no es ningún problema. Debes de esperar al menos un año, es así, por así decirlo, cuando se la debe de poner en la ofrenda. El 29 de octubre se espera las almas olvidadas, sin familia o sin ofrenda. Si vieron la película de Coco, es más o menos lo que representa este día. En aquellas almas en las que no sabes ni el nombre de la persona, pero la haces pues como eso, la ofrenda es un ofrecimiento, ¿no? En el que le dices a las personas, bueno, que pueden llegar a tu casa y pueden tomar del alimento que deseen o de lo que deseen de la ofrenda. Y es especialmente para ellos. El 30 y el 31 de octubre se dedica a los niños que murieron sin ser bautizados. Es como les menciono, ¿no? Aquellos, pues, bebés que pues no pudieron nacer o sufrieron una negligencia. El 1 de noviembre, que es el que más, como que el que más suena, es dedicado a todos los santos. Llegan las almas de los niños conocidos como angelitos, es los que ya fueron bautizados. En esta fecha, aquí en México, se celebra la famosa pedida de calaverita. Antiguamente, la pedida de calaverita se hacía con una caja de zapatos, ya no me tocó eso, pero se hacía con una caja de zapatos, se le ponía ojos y boca y ahí te daban los señores fruta o dinero. Los dulces se implementó por lo de Halloween, pero así se hacía antiguamente la pedida de dulces. A mí sí me han llegado, cuando era más chica, sí me llegaban a dar dinero, pero ya era más de dar dulces. Ahorita lo que estoy viendo en las redes sociales es que están implementando que en lugar de dar dulces, se le puede dar algo simbólico a los niños, ya sea palomitas, que es igual chatarra, pero pues es algo que no, pues que no afecte tanto, ¿no? A su salud, porque hay palomitas saludables. También están viendo bueno, se pretende dar galletas saludables para los niños o cosas así. Pero sí, de hecho, la pérdida de dulces es por medio de una caja de zapatos con ojitos y boca, ¿vale? Y el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Se reciben a los adultos. Y pues sí, aquí es cuando ya llegan todas las almas y nuestros seres queridos. No sé si ustedes en estas épocas pues suele haber un ambiente más, pues aparte de que hace frío porque está el tiempo, pues es un ambiente en el que pues te sientes como que triste, por lo mismo, ¿no? Porque estás recordando a tus seres queridos, a los que ya no están con nosotros por una u otra razón. Se cree que desde el 28 de octubre comienzan a abrirse los portales y nuestros difuntos emprenden el camino de regreso, guiados por la luz de velas y aroma de cempasúchil. Aquí es muy común que en estas fechas vas a oler mucho a incienso. Ahorita les explico qué es lo de las ofrendas, porque no es solamente poner la ofrenda y ya se acabó. Sí, se les llama, de hecho, aquí en México no es dulce o truco, se le conoce como me das mi calaverita, por favor, la famosa pedida de calaverita, ¿no? Que es cuando te sabes si te dan pues tu aguinaldo, como por así decirlo. Pues el significado de las ofrendas, son 7 etapas, por así decirlo, y en cada etapa debe de contener pues cosas. Y aquí les va como que algunos datos de qué significa cada objeto o cada cosa que se le pone a la ofrenda. Las velas iluminan el camino de regreso al hogar. Es bien sabido que cuando muere alguien se le debe de colocar una vela, porque así como le estamos dando luz para que trascienda, podemos hacer lo mismo para que regrese a su hogar.
El cempasúchil. El cempasúchil, su color representa el sol y su aroma la guía a las almas. Es una planta muy característica de esta época, ya que pues el olor es muy representativo de noviembre, ¿no? De que ya hueles cempasúchil, ya va a ser noviembre. Por lo mismo, de que como su olor no es muy fuerte, también puede guiar a los difuntos, a las almas, a sus hogares. Pan de muerto, símbolo de la unión entre la vida y la muerte. Se le debe de colocar agua. Refresca el alma después de un largo viaje. Sencillo, ¿no? Es de que tengo mucha sed, por así decirlo. Es forma carismática de decirlo. Comida favorita y fotos. Recuerdan lo que amaban en vida. Se les puede poner en mole, pozole, taquitos, todo lo que deseen, lo que le gustaba de vivo a sus difuntos, se les pueden poner en las ofrendas. También se les puede poner bebidas alcohólicas, refrescos, agua, todo lo que le gustaba, ¿no? He visto que algunas ofrendas las hacen enormes con todo lo que le gustaba a cada uno de sus difuntos, ¿no? Mi madrina en este caso hace eso, pone su altar, su ofrenda y pues pone lo que representa, bueno, la comida de que le gusta a cada uno y algo representativo a ellos. La sal. Sal purifica el espíritu para su regreso. Son creencias mexicanas, pero es cierto, ¿no? Se dice que los muertos huelen la comida, pero no la comen. Disfruta su esencia mientras nosotros recordamos lo que fueron. No sé si de chiquitos, como niño mexicano, bueno, como niña mexicana me hicieron creer que la fruta después de ponerla en ofrenda, cuando se empieza a recoger la ofrenda, ya no tiene sabor. A veces por las creencias, pues dices, no, sí, no, ya no tienen sabor. Pero es eso, ¿no? De que recogen ellos su esencia y por eso. Pero creo que no es tanto así de, bueno, yo la he probado y sí sigue sabiendo un poco. Y aquí les va una creencia popular. En algunas tradiciones mexicanas y religiosas, se cree que cuando alguien se muere, su alma pasa a un lugar llamado el Mictlán, que en la convención mexicana es el inframundo. El alma deberá cruzar 9 niveles, enfrentando pruebas para poder descansar en paz. El recorrido podía durar 4 años, acompañada de un perro xoloscuincle que le ayudaba a cruzar el río del más allá. En otras creencias católicas o populares se dice que el alma espera ser juzgada, que este juicio comienza a partir de lo que hiciste desde los 10 años. Entonces, dato ahí, si tú hiciste algo mal desde los 10 años, ya te están apuntando. Edad en la que, según la fe, una persona ya es consciente del bien y el mal. Así que, cuidado ahí cuando te dicen, es que tiene 10 años y no sabe qué es el bien y qué es el mal. Claro que sí sabe. Y bueno, ahorita comenzando con las historias, aquí en México se le hace la representación del novenario, que es cuando una persona fallece y se le hace un rosario. El novenario es una tradición católica que consiste en rezar durante 9 días seguidos por el alma del difunto. Simboliza el paso del alma hacia la luz y el encuentro con Dios. Durante esos días se reza, se colocan flores, velas y se pide por un descanso eterno. El novenario termina cuando una misa o convivencia donde se recuerda con cariño al ser querido. El novenario termina cuando hacen la famosa recogida de cruz o levantada de cruz. Se hace al inicio del rezo la cruz con cal y flores y cada persona o cada familiar que esté presente hace la levantada de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Pues se va levantando parte por parte. Primero las flores, luego la cal y cosas así. De hecho, en la levantada de cruz se llega a ocupar la famosa escobetilla y un recogedor pequeño.
El Día de Muertos no se celebra a la muerte, sino el amor que no se acaba. Es una forma de decirle al tiempo, aunque ya no estés, sigo recordándote. Con cada flor, cada vela, cada foto en la ofrenda es una promesa, que mientras alguien pronuncie su nombre, nunca morirá del todo. Así es, ¿no? Y es bien representado en la película de Coco, que nos hacen creer que cuando ya no piensan en él o no saben su nombre, pues se van olvidando, ¿no? Y este es cuando el 29 de octubre se les hace como que la ofrenda a ellos. Pues bueno, ahora sí, después de todo este brevario cultural sobre el Día de Muertos, la ofrenda y etcétera, ahora sí nos vamos con la primera historia que viene. Potentes. La puerta del closet. Durante semanas mi hija de 5 años me decía, mamá, el señor del closet me ve dormir. Yo trataba de calmarla, pero una noche escuché un golpe. Corrí a su cuarto y la puerta del closet estaba abierta. Aunque la había cerrado con seguro, ella estaba de pie, señalando hacia adentro, temblando sin poder hablar. Revisé todo. No había nadie. Pero desde entonces cada noche dejó la luz encendida. No sé si fue un sueño, una sombra o algo más. Solo sé que el miedo me enseñó a no dudar nunca de lo que mi hijo siente. Los niños a veces perciben lo que nosotros ignoramos. Escúchalos, abrázalos y si algo te da miedo, no estás sola. A todas nos ha pasado. ¿Qué tal, no? Esta historia que los niños tienen amigos imaginarios. No sé. Y sí, ¿no? A veces son personas del más allá, ya sea seres queridos que ellos no conocieron y que se están manifestando de una forma, pero hay otras en las que son seres que realmente no son de esta tierra y están pues haciendo sus travesuras, como bien dicen, ¿no? Aquí les voy a contar una historia que yo me sé. Una de mis tías, cuando era chiquita, dice mi mamá que siempre se metía al baño, pero siempre, 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 siempre. Y que todas las veces que se metía al baño, siempre la escuchaban hablar con alguien. Y así pasó días, pues, días y días. Y cuentan que mi tía tenía un amigo imaginario, pero que sí, siempre se le escuchaba hablar con su amigo imaginario. Imagínense ese miedo, ¿no? En el que yo nunca tuve un amigo imaginario, pero ustedes que si han tenido un amigo imaginario, porque imagínense, a mí yo soy bien miedosa, imagínense, si yo me hubiera encontrado un amigo imaginario, ni loca. Y ahí les va, antes de que pasemos a otra historia, como bien dice aquí el dato, a veces los niños siempre deben de hacerle caso a los niños porque los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es cierto, ¿no? Los niños tienen ese susceptibilidad, bueno, ese sentidito de escuchar, de ver cosas. Aquí les va una pequeña historia antes de pasar a la otra. Cuando era niña, es una historia que nunca me creyeron, pero cuando era niña yo dormía en un cuarto separado, por así decirlo. Mis papás no contaban con un cuarto así con puerta y todo, ¿no? Solamente dividía el closet. Y pues yo en una noche escuché cómo empezaron a tocar la guitarra. Ya era de noche, ya era madrugada. Y empezaron como a cantar y yo decía, Diosito, desde ahí ya soy bien miedosa. Pero sí, siempre háganle caso y no digas, ay, es que ya soy adulta y a mí también me da miedo. ¿Por qué? Porque no, a mí no me debería de dar miedo, al contrario, soy una adulta responsable, tengo que cuidarlos. También somos miedos, bueno, también debemos de sentir miedo, imagínense, pues algo que les dicen, que les cuentan sus hijos, pues es como también es respetar su sentimiento, es respetar sus ideas, es respetar lo que ven, ¿no? Porque imagínense, si desde que nos están diciendo, vi un fantasma o veo a alguien ahí,
y nosotros le decimos, ay, no, no pasa nada, no es nadie, pues es como negar o es como rebajar sus ideas o sus cosas, ¿no? Es mejor decirles, ¿ves a alguien? Vamos a ver, mejor ven para acá, a ver, vamos a rezar, porque, bueno, en la cultura mexicana, cuando alguien muere o cuando alguien ve fantasmas, pues lo que dicen es groserías, ¿no? Que cuando dices groserías se van, así como diciendo el fantasma, ay, no, aquí insultan re feo, yo mejor me voy, yo nada más quería pasar a saludarlos, pero así somos los mexicanos. Pero sí, cuando sus hijos y ustedes tengan miedo, es mejor alejarse, pues sí, respetar su observación o su decisión de sus hijos y no minimizarla. Mejor es decir, ves a alguien, vamos a rezar, mira, son seres que no están con nosotros y que necesitan luz y así. Pues vamos con la segunda historia. Hoy se cumplen 11 años que mi bebé dejó de estar conmigo y siempre unos días antes de ese día me enfermo horrible de gripe. Es como si mi cuerpo tuviera memoria. Esta historia nos las mandó una mamita, bueno, la publicó una mamita, y es cierto, ¿no? A veces se comenta que el cuerpo habla lo que la boca calla o lo que tenemos dentro. Y pues sí, es como que esa sensación que tenemos casi todos en decir, pues vienen nuestros difuntos o vienen nuestros seres queridos a apapacharnos, a decirnos aquí estamos, no estás sola, a darnos ese como respiro, ¿no? ¿Qué más quisiéramos todos que pudiéramos hablar siempre con ellos, pero no se puede? En algunas ocasiones sí, pero esa es una cuestión muy de creer o no. Es ese sentimiento de tristeza, de bajonés que nos dan en estas fechas, ¿verdad? Ay, y ahorita ya pasó un susto. Pero bueno, nada más es abrazar nuestro sentimiento, no minimizarlo y pues llorar, llorar porque también llorar, reír, gritar, escribirle, hablarle a tus seres queridos también es una forma de expresar lo que sientes y no callarlo. Nos vamos con la tercera historia de la noche de hoy. Historia que no es de paranormal, pero son sustos que no dan gusto cuando somos madres, ¿no? Y creo que esto nos ha pasado a la mayoría, porque sí, no somos perfectas y no pretendemos ser perfectas. Y si te ha pasado alguno de estos, no te sientas culpable. Al contrario, estamos aprendiendo a ser madres y por eso llevan estas historias. La mami no puso título, pero dice así. Me paso por floja. Siempre le pongo una colchita en su bañera para que no se resbale, pero ese día no lo hice. Estaba bañando bien tranquila a mi hija, le solté un brazo para agarrar el jabón y se me resbaló. No trago agua ni nada, pero me dio mucho miedo. Grité su nombre y ella se asustó y empezó a llorar. De ahí en adelante prefiero estar lave y lave la colcha. Pues sí, y es como les digo, ¿no? Son situaciones que a veces decimos, no, es que ya me siento mala madre. Es normal sentirse culpable por lo que a veces, ¿qué pasó? A veces le pasan a nuestros hijos, ¿no? Es cuestión de, pues esa enseñanza, ¿no? Aquí aprendió la mamita a ya poner más una colchita o algo para sostener a su bebé. Y creo que a más de una nos ha pasado los sustos en el baño, ¿no? Que se el resbale, que que le caiga el jabón en los ojitos o cosas así. Pero no se sientan mal, es parte del proceso, es parte de las enseñanzas ser madre, porque, pues, como les digo, a veces decimos, ay, es que me siento culpable y es válido. Es sentir, o sea, te vas a sentir culpable porque le pasó algo a tu hijo que no debería pasar, pero en algunos casos son cosas que nos enseñan a qué no hacer y qué sí hacer. Y les platico rápido hablando de este tema, ¿no? Pues hace poco me pasó un susto, que hasta estaba temblando, ¿no?
Mi hija la vacunaron por los 18 meses, que son 2 vacunas y una vitamina. Y a lo que yo sabía es que le podía dar temperatura y no había problema. Pero ojo aquí, luego deben por eso preguntar siempre, 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 siempre las reacciones de las vacunas, que se los digan sus pediatras, porque a veces, pues por el tiempo o por cosas así, se olvida preguntar o se olvida mencionar. Entonces, pues ya, estábamos en la noche y en eso le empezó a dar temperatura a mi bebé. Pues yo agarré, le quité su pantaloncito, la dejé en puro pañalero, como dicen, y pues le di un medicamento. Al suministrarle este medicamento, ya me esperó unos minutitos a que le comience a bajar la temperatura y todo bien. Ojo aquí, es un es preferible que nos llamen exageradas a que al rato nos estemos arrepintiendo. Ya he contado en una historia que a veces la temperatura puede desencadenar o puede ser reflejo de una infección, de alguna enfermedad. Entonces es mejor ir a su pediatra, ir a urgencias, que esperarnos que se baje, ¿no? Pero como dije, pues ha de ser normal por lo mismo de la vacuna. Y aquí es cuando empieza mi temor de que cuando ya la acuesto, porque yo hago colecho, ya la acuesto, vuelve, vuelve del estómago. Y me espanté y ya ya le cambié la ropa y todo. En eso me dice mi pareja, no le des pecho, mejor espérate. Oh, grave error. Aquí le di pecho porque pues dicen que con el pecho se baja la temperatura o que es sanación, por así decirlo. Entonces, cuando yo le doy pecho, vuelve a vomitar. Y así lo hizo. A la tercera vez le dije a mi pareja, no, ya vámonos. Le dije a mi papá, vamos, llévame a urgencias, por favor. Nos fuimos a urgencias y pues nos dijeron, no, señora, pues es normal, ¿no? Es normal es una reacción que tiene por lo de la vacuna, pero no se preocupe, esto es normal, no pasa nada. Pero sí, son sustos que dices, que dan gusto, ¿no? Como dice Mike Wazowski. Bueno, que Mostering. Pero sí, imagínense, hay sus... Y ahorita estoy así como que me pongo nerviosa cuando veo lo de la temperatura, porque yo cuando era chiquita pues sufrí broncopulmonía por una negligencia de los hospitales que no me querían atender y pues yo llevaba temperatura de 40 grados. Entonces ya hasta que boté sangre por la boca, mis papás dijeron, está saltando sangre por la boca y los doctores, ¡ay, métela, métela! Entonces, por eso a veces por las historias que se cuentan, también nosotras generamos miedo. Y es como les dije en un principio, cuando eres mamá, generas miedo, ¿no? Y a veces no es de que miedo de paranormal, sino es miedo de que algo le vaya a pasar a tu bebé. Y es nuestro mayor miedo. Mi bebé tenía apenas 4 meses cuando comenzó todo. Cada noche, exactamente a las 3:17 am, la luz de su cuarto se encendía sola. Al principio pensé que era eh, el apagador flojo, hasta que lo desconecté y siguió pasando. Una noche me atreví a quedarme despierta sentada frente al monitor. Vi cómo la bombilla se encendió lentamente. Al mismo tiempo, el móvil de su cuna empezó a girar solo. No grité, solo lloré. La abracé tan fuerte cuando amaneció que sentí que si existía algo ahí, también amaba a mi bebé. Que cuando somos mamás tenemos más despierto el sexto sentido, que es decir, pues como estamos al pendiente de un ser pequeñito, pues estamos más sensibles del oído, de sentir cosas. Y es lo que dicen, ¿no? Aquí la mamita pues sintió que algo estaba ahí y a veces dicen creencias que cuando los niños no están bautizados, pues a veces llegan espíritus por ellos. Son creencias y como las creencias, pues tú decides si creerlas.
A veces la maternidad nos conecta con cosas que no entendemos, pero no todo lo que asusta es malo. Les daré el primer chichidato de la noche de hoy. Las mamás desarrollamos hipersensibilidad auditiva y visual. En el posparto percibimos cosas que otros no notan. Y sí, ¿no? Yo durante el embarazo también sentía mucho miedo porque yo decía, alguien me está viendo y nadie me estaba viendo, pero pues tú desarrollas algo en la que pues estás más despierta, por así decirlo, por cuestión de tu bebé, que no le pase nada a tu bebé. Si están escuchando así cosas, es porque el micrófono estaba encendido. Que cuando somos mamás nos despierta más la hipersensibilidad. Entonces, no te sientas mal de que digas, ay, es que siento que alguien me mira. No, al contrario, es normal. Aquí les va un pequeño tip. Si algo te asusta, revisa todo, pero también cuida tu descanso. El insomnio puede jugarnos malas pasadas. Imagínense, si ya tenemos hipersensibilidad cuando somos mamás, ahora imagínense cuando no hemos dormido bien. A veces hasta nos vamos a poder imaginar que el bonche de ropa es un monstruo. Sí, que es muy fácil decir descansa, pero no. A veces no se puede descansar cuando somos madres, ¿verdad? Vamos con no sé cuántas historias llevo, con la próxima historia. Desapareció por 10 segundos y creo que aquí esta historia más de una mamá se va a identificar. Fui al súper sola con mi hijo de 3 años. Lo tenía de la mano hasta que lo solté para pagar. Cuando volteé, ya no estaba. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Grité su nombre, corrí por los pasillos y lo encontré frente a los cereales, sonriendo con un carrito de juguete. Fueron los 10 segundos, pero juro que nunca más solté su mano. El miedo más grande de una mamá no es lo paranormal, es perder de vista a su hijo, aunque sea en un instante. Y es cierto, no debe de ser juzgada porque realmente a veces tú por confiar de que ya se te agarró o cosas así, ya pues está al lado tu hijo y es cuando decimos, ¿dónde está? No, y fácilmente en bodega horrera o bueno, en plazas o centros comerciales es cuando suceden más este tipo de situaciones, hasta en el tianguis, ¿no? Bueno, una que va al tianguis. Pero por eso aquí les va un tip. Enseña a tu hijo a decir su nombre completo y el tuyo si llega a perderse. Esa información puede salvarlo. También otro dato que les doy. En una tarjetita chiquitita, póngale tu nombre y la dirección por si llega a pasar algo. O si no, compra de estas mochilas que son a ver, aquí tengo una. Son estas mochilas. Compra una mochila normal. Hay mochilas que ya cuentan con su listoncito o con su otra parte de, ¿cómo se llama? Para su agarradera, por así decirlo. Esta la agarras de aquí y, bueno, el listón y te lo sujetas en la mano, así, y lo abrochas. Esta no es la mochila, pero tengo una mochila así. Si puedes conseguir ese tipo de mochilas, se las recomiendo. Porque sí, se hace fácil decir, pues cuida más a tu hijo, o agárralo bien, o cosas así, pero a veces en nuestra inconsciencia, pues decimos un ratito, ¿no? Así de, ay, espérame aquí, amor. Y lo sueltas tantito, pagas y ya no sabes dónde está, ya no sabes qué pasó, pero no. Y no son malas madres por haber pasado esa situación. Al contrario, ¿no? De eso se aprende. Y aquí les va el segundo chichidato de esta ocasión. En México, 7 de cada 10 pérdidas temporales de niños ocurren en supermercados o plazas. Y es lo que les comentaba. A veces, cuando se nos pierden nuestros hijos es cuando hay mucha gente, ¿no? En plazas, en supermercados, en tianguis, en lugares así más concurridos. Y pues, buenas noches a las que se van uniendo. Nos vamos con la siguiente historia.
La nana del espejo. Mi hija tenía 2 años, jugaba frente al espejo y le hablaba a alguien. Nana, ven. Al principio pensé que era su imaginación, hasta que una noche la escuché reír. Cuando entré, vi su reflejo moviendo la mano, pero ella estaba quieta. Grité, lloré y al día siguiente quitamos el espejo. Lo más raro es que cuando nació mi hija, mi abuela, a quien todos llamaban Nana, había muerto hace solo una semana. Y pues esta es una historia en las que les comento, ¿no? Las que les comentaba. Hola, gracias por unirse. Bienvenidas al podcast de Mamá Primeriza para Mamás. Y es lo que les comentaba. A veces son personas o los niños que tienen sus amigos imaginarios, pueden ser estas personas familiares que ya no están con nosotros. Entonces, no se asusten o pues si pueden pedir ayuda, pues pídanla, pero pues es mejor decirle descansa en paz, no sé qué seas, pero descansa en paz. No todo lo que asusta es oscuro. A veces los niños ven lo que nosotros no. Amor que no se ha ido. En este caso, su abuelita, ¿no? Que le decía nana a todos, entonces por eso la pequeña le decía nana. Tip: escucha lo que tu hijo dice. Aunque parezca raro, validar su percepción lo hace sentir seguro. Es lo que les comentaba. Cuando su hijo les diga, y es que también una que es miedosa, no sé cómo voy a reaccionar, pero pues sí, es tratarlos de decir, yo también tengo miedo porque estás validando también tu sentimiento. Tenemos miedo. ¿Qué te parece si nos vamos a la cocina y le hacemos un pequeño rezo a la persona que está con nosotros y le decimos que se puede retirar, que siga su camino y que vaya a la luz? Vente. ¿Sí? Ya. Pues nos vamos con el tercer chichidato. Los niños entre 2 y 4 años tienen una imaginación. Vente ya. Los niños entre 2 y 4 años tienen una imaginación activa y pueden mantener diálogos imaginarios con frecuencia. Así que también, si tienen hijos que tienen amigos imaginarios, pues traten de hablar con ellos y pues entenderlos, ¿no? Porque los niños son muy imaginativos. Entonces decirle, ¿cómo se llama tu amigo? ¿Por qué viene? O platicarle así. Yo sé que en las películas de terror eso no se debe hacer porque pues lo invocas y le dices que lo siga tratando, pero es mejor decirle, dile a tu amiguito que pues muchas gracias por ser tu amigo, pero pues se puede retirar, que busque la luz y que pues así. O no sé, la verdad les seré sincera, yo no sé cómo voy a reaccionar si en algún momento mi hija la descubro hablando con alguien cuando no hay nadie, o que me diga, mamá, es que allá está una... Yo sé que, bueno, que va a poder ver a su abuelita porque mi mamá falleció 2 años antes que ella naciera. Entonces, creo que sí la podría lograr a ver. Bueno, sí, ¿cómo? Sí yo creo que sí la va a ver, pero pues es explicarles también, ¿no? Ella es tu abuelita, pues ella está en el cielo y pues nada más te vino a visitar. Es normal que te espantes o es normal que sientas ese sentimiento porque pues no estás acostumbrada a esa situación. Pero sí, no sé qué haría. Sí, mi hija, soy bien miedosa, en serio, o sea, cuando veo una película de terror estoy así cuando pasa un suceso así de espanto. Pero sí. Bueno, pues nos vamos con la historia. Otra historia.
El sonido del monitor. A las 2 de la mañana el monitor empezó a emitir risas. Revisé la cámara y mi bebé dormía profundamente. Lo desconecté, pero seguía escuchando las risas. Luego me di cuenta de que venían de mis audífonos, del monitor apagado. Esa noche no dormí, pero nunca más volvió a pasar. No sé a cuántas mamás le han pasado esto, pero yo la verdad me hago pipí ahí, grito a quien está ahí, no sé, me paralizo, yo creo. Porque imagínense de que está dormido, o creo que ha de haber como una descripción psicológica sobre eso, ¿no? En la que se desarrolla, aunque todos hemos pasado por ese momento en que escuchamos a nuestro hijo o a nuestra hija llorar y nuestro bebé está ronque y ronque, ¿no? Entonces creo que es algo psicológico también. Ser mamá nos mantiene alerta constante. A veces el cerebro sigue despierto aunque cerremos los ojos. Y sí, es normal de las mamás de que piensan que estamos dormidas, pero no estamos pensando en lo que vamos a hacer al rato, cómo están nuestros hijos, si están bien, si están mal, o cosas así. Cuidar tu sueño es cuidar tu salud mental. Dormir no es un lujo, es una necesidad. Pero cuando somos madres sí es un lujísimo. Poder dormir una noche completa sin que nadie nos diga mamá y eso es un lujazo. Y aquí les va el siguiente chichidato de esta ocasión. La privación de sueño puede generar La privación de sueño puede generar alucinaciones auditivas leves. Así que sí. Entonces, cuando estamos con insomnio puede generarnos que al rato vamos a escuchar el mamá, papá y cosas así. Entonces, o el llanto, ¿no? De tu bebé. Y creo que eso es más de nosotros, de como padres, en decir, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Lobo? ¿Lobo? ¿Dónde está el lobo? Lobo es el perro. Pero sí. Hola, bienvenidas a las que se van uniendo. Este es un podcast de Mamá Primeriza Mamás. Y si gustan contar su historia, adelante. Este espacio es todo suyo. Me pueden interrumpir, no hay problema. O sea, yo estoy contando, pero me pueden interrumpir para contar su historia paranormal o que les dio un susto ahora que son madres. Y pues nos vamos con la siguiente historia. Mi hija ya se acostó. Ahí voy, la estoy buscando, espérenme. Es que agarro de otro lado y cosas así. No sé, me vaya a dar en la cholla. Ahí voy. Bienvenidas a las que se van uniendo. Bueno, aquí les va la siguiente historia. Perdón. Cuando falleció mi bebé, al mes, mientras estaba acostada, sentí que me miraba alguien. Y volteé. Y claro, vi una niña, incluso en mi embarazo escuchaba lechuzas que se reían y yo empezaba a vomitar sangre en varias ocasiones. Veía a mi mami en la cocina cuando mi mamá se encontraba dormida. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal esta pequeña historia? Pero nos dio muchos momentos en los que primero ella, cuando estaba acostada, veía a alguien, ¿no? Sentía a alguien, y cuando voltea a darte cuenta que sí es alguien, que sí es alguien y que a veces, aquí vamos a hablar de creencias porque pues es lo del Día de Muertos.
Pero se dice que cuando ves un niño a veces ves al malo, al diablo, ¿no? Que porque un niño no puede bajar o no puede representarse porque es un angelito. Pero en esta ocasión pues sí, ¿no? A veces sí se llegan a ver niños y es normal. No, es normal en cualquier historia de terror, pues es normal que escuchemos o veamos un niño. Además de que, aparte de que veía a la niña, pues escuchaba lechuza riéndose. Y lo que dicen es de que la lechuza es como la representación de las brujas y que son brujas. Y que a veces cuando un niño no está bautizado o cuando hay un bebé chiquito, pues pues se lo llevan. Es creencia, pero no es cierto. Y yo empezaba a vomitar sangre. A veces también es como los duendes, ¿no? Que dicen que cuando tú ves un duende es porque algo malo va a pasar en algunas ocasiones. Pero imagínense ver a tu mamá en la cocina mientras tu mamá está en su camita descansando profundamente. Entonces, esta historia sí es muy fuerte. No, pues sí, es fuerte porque todo lo que pasó la mamita y más que pues las pérdidas luego nos hacen más susceptibles. Nos vamos con nuestra siguiente historia. El portón que se abrió solo. Vivimos en una casa pequeña. Una noche escuché el portón abrirse. Corrí al cuarto de mi hijo, lo abracé y marqué al 911. Cuando llegó la patrulla no había nadie, pero la cerradura estaba forzada. Si no me hubiera despertado por el instinto, tal vez la historia sería otra. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo clásico que se dice, no? A veces tenemos que temer más por los vivos que por los muertos. Y en esta historia es tal cual. La mamita a veces, nosotros pensamos que de terror es de paranormal, pero no. La mamita iba a sufrir un asalto, un robo, pero lo detuvo por el instinto, ¿no? En decir, algo está mal, voy a marcar el 911, no me importa que me digan que estoy una exagerada, pero esto no es una cosa sencilla, sino estoy escuchando cómo mi zaguán se está abriendo. Entonces no quiero contar una mala historia. Ese instinto no se aprende, nace de nosotras, no en decir, con nosotras, de decir, algo está mal, esto no es normal en que me estén queriendo abrir el zaguán. Pero sí, a veces debemos de temer más. Pues vente. A veces debemos de temer más a los vivos que a los muertos. Refuerza la seguridad del hogar. Sentirse tranquila también es amor. Y sí, si ustedes ven que ya se forzó. A veces la mayoría de las madres que maternamos en casa estamos propensas a esa situación. Al igual que estamos propensas que en algún momento Dios no quiera o que el destino no quiera, pueden arrebatarnos a nuestros hijos. Ese también es un susto. Es una pesadilla que a nadie se le desea, que nadie quiere vivir, pero sí puede llegar a pasar. Por eso cuando ustedes, yo sé que es imposible no salir porque necesitamos hacer la comida, hacer trámites, hacer cosas, ¿no? Pero si tratan de salir, siempre agarren a sus hijos, siempre traten la manera de tenerlos a la vista. Si van a un cumpleaños, a un restaurante, porque también en restaurantes hay cada susto que no da gusto. Entonces, sí, aquí les va un chichidato. Las mamás tienen una respuesta de adrenalina más rápida ante sonidos de peligro. Mi bebé dormía, pero yo la escuché llorar. Escuché su llanto desesperado. Corrí a su cuarto, pero él dormía plácido. Al regresar a mi habitación sentí un escalofrío. Mi abuela siempre decía que los ángeles a veces prueban si una madre escucha. Desde entonces, cada noche rezo antes de dormir por él, por mí y por los ángeles que velan.
Muchas mamás experimentan eco emocional, una reacción cerebral ante la preocupación constante por el bebé. Oye, ese era un chichidato. Paréntesis. Gracias a mi hermana que me maquilló. Este fue el maquillaje. Se ve un cachete más gordo que este, pero somos mamás, entonces se movía mi hija y me movía a mí. ¿Cuántas mamás no hemos pasado por esa situación en la que estamos tan preocupadas por nuestros bebés que a veces hasta nosotros nos hacemos la idea? Estar 100% en alerta y estar descansando cuando estás pensando cómo está tu bebé. El grito del baño. Mi hija se metió al baño a jugar. Escuché un grito. Mamá, no puedo salir. Corrí y empujé la puerta, pero estaba abierta. Ella estaba en el piso, temblando. Dijo que algo la tomó del pie. Desde entonces nunca más se queda sola en el baño. Uy, es que creo que esta historia me remonta mucho a lo de It, ¿no? Bueno, al payaso eso, que es más o menos así. Yo, cuando vi ese pedacito del baño, yo le temía al baño. Yo no me quería bañar. Yo no me quería bañar porque y ni cerrar los ojos con el shampoo porque decía, no me va a salir payaso eso, pero miren, aquí ya lo dice, ¿no? El miedo infantil puede parecer simple, pero deja huellas si no lo acompañamos. Acompaña a tu hijo en sus miedos, no los niegues y abrázalo. No, imagínense, no, ahí sí le diría, no, hija, vente para acá, ya no hay que ocupar el baño, vamos a censurarlo por unos días y vamos a abrir otro, no te preocupes. Es que sí, o sea, ya cuando te pasen en la casa es porque hay algo ahí, que a veces hay espíritus que defienden la casa, por así decirlo, su hogar, su antiguo hogar, por eso dice, ¿no? Que a veces son espíritus protegiendo la casa, pero imagínense, no, a mí me daría un montón de miedo y le diría, no, ya, vámonos con tu abuelita, vámonos a otro lado, pero aquí ya no. Pero sí. Y aquí les va un chichidato. Los niños procesan los sustos físicos con la misma intensidad que los adultos procesan el peligro real. Y sí, ¿no? Para ellos, en su inocencia, para ellos eso es un susto muy grande, ¿no? En el que dices, pues es que no veo a nadie y yo he visto en las películas que eso pasa, entonces, ¿no? Sácate apestoso así. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que cuando dices groserías o cuando los insultas, que ya se van, pero ¿es cierto o no? No lo quiero averiguar, pero sí. Entonces, no se sientan culpables y si sus hijos les llegan en algún momento les llegan a decir que tengo miedo, háganle caso. Y es mejor validar a negarlo. Y pues bueno, nos vamos con la última historia, ahora sí, de la noche de hoy. Gracias a todas por acompañarnos. Si quieres mandar tu historia, yo hago en vivos los miércoles y jueves a las 7:30 u 8 más o menos, para que se suban al en vivo, no importa. Si me interrumpen, si quieren contar una situación, es esta historia y les voy a contar una historia porque no quiero que se me pierda y quiero que por ejemplo, esta historia la siguiente historia que cuente después de esta, les voy a pedir, con mucho respeto, es una historia de terror, pero no terror paranormal, es terror mental y físico que sufrió esta mamita. Entonces, si tú estás pasando por una historia como la que voy a contar, no te calles, es mejor salirte de ahí y como les dije en el capítulo anterior, es mejor decir hasta aquí llegó la relación que hasta aquí llegué. ¿Vale? Ay, espérenme. Bienvenidas a las que se van uniendo. Ay, ya, siéntate, aquí no apareces tú. Oh, aquí no.
Bueno, les cuento esta historia y después vamos a la historia de verdadero terror. Escuché golpes y un llanto fuerte. Corrí y vi a mi bebé de 6 meses boca abajo, intentando gatear. El susto me duró horas, pero fue su primer intento de moverse solo. Ese día lloré de miedo y de orgullo. ¿Cuántas veces no hemos pasado como madres que nuestros hijos comienzan a gatear o comienzan a mover, pero es en un instante en la que nosotros pues estamos, nos volteamos por un segundo o estamos haciendo otra actividad y nosotros por confianza dejamos a nuestro hijo, ¿no? Yo sé que debes de dejarla aquí un tip que les doy: cuando vayan a dejar a su bebé, aunque no sientan que se va a mover, déjenlo entre 2 almohadas o en su corral, porque en situaciones puede suceder esto, ¿no? Igual me pasó y te sientes tan culpable porque dices, ¿por qué no puse más atención en mi bebé? Pero son esos microsegundos en los que tú volteas, giras para alcanzar algo, cosas así, en las que ya sientes que tu bebé ya le pasó algo. Más bien no sientes, sino ya cuando tu bebé le pasó algo. Me pasó lo mismo con mi bebé. Iba a tomarle unas fotos de meses. Entonces yo decido dejarlo por un momento, decido voltear. Al momento de voltear a recoger la infladora, en esa ocasión se me cae y no me sentí tan culpable que la llevé a urgencias. Todo estuvo bien, nomás fue como que el golpe pero sí, la revisaron y todo quedó en eso, en un susto, pero sí, cuando pasen por eso no tengan miedo y pues sí, son enseñanzas que nos da la vida y que a veces pues decimos que pues eso es lo que pasa. No todo el susto es tragedia, a veces son señales de crecimiento, ¿no? En este caso la mamita pues se alegró porque ya vio a su bebé moverse, pues, pero también se asustó porque ¿quién no se va a asustar al ver a su hijo ahí tirado y llorando, ¿no? Espérenme. Bienvenidas a las que se van uniendo. Este es un podcast de mamá primeriza para mamás. Y ahí les va el último chichidato de la noche de hoy. Los bebés comienzan con movimientos de giro entre los 5 y 7 meses. Recuerden, esto es un chichidato. Si tu hijo no se mueve a los 5 y 7 meses, no temas, porque a veces no gatean a esa edad y gatean después. Entonces, si su hijo o su pequeño no comienza a esa edad, tranquilas, porque a veces no todo lo que se dice en redes es lo que debe de pasar, ¿vale? A veces primero gatean y luego se ruedan y luego caminan, o depende su hijo y su desarrollo. Ay, mi hija. Ay, no puedo más. Pero bueno, ahora sí, nos vamos con la historia de terror. Y de terror para la mamita, ¿vale? ¿Qué pasó? Ahí voy. Bueno, es un momento más serio. Si me... Ay. Hola. Bueno, les voy a contar una parte aquí y la historia completa la van a poder encontrar en el episodio que suba a YouTube, ¿vale? Para que también lo puedan escuchar. Hola, me llamo Karen. Bueno, mi historia comienza hace 16 años. Cuando tenía 15 conocí a un hombre llamado Raúl. Él tenía 28. La noche que lo conocí fue rara o mágica. Pensaba yo esa noche
pasaba con un taxi por la calle por la que yo iba caminando. Me habló y de ahí comenzamos a platicar. A los días él y yo salimos. Me enamoré muy fácil y rápido. Después de pasar una noche juntos, pensé que era el amor de mi vida. Yo me salí de mi casa a vivir sola, ya que mis papás me habían enseñado a trabajar desde muy pequeña. Si me río es porque mi hija está bailando, entonces tampoco bueno, desde muy pequeña. Y pasaba por mi etapa de rebeldía. A los 3 meses me fui a vivir con Raúl. Su mamá no me quería y su hermana con sus hermanos hombre me llevaba bien. Eran buenos y chidos conmigo. Raúl ya había sido casado y tenía 2 hijos. El mayor era un niño con problemas, tenía una enfermedad. El segundo era un niño alegre y con salud. Yo trabajaba y les compraba todas las cosas a los niños. Ya que si su mamá dejaba que los viera a veces. También los cuidaba, les daba de comer, los bañaba, les llegué a lavar la ropa, a comprarles también ropa e incluso a estar en el hospital cuando operaron al niño mayor. Yo ya sufría maltratos, groserías, algunos pellizcos, cosas según que yo no eran tan graves. Ilusa, seguí con él. A los 2 años salí embarazada, pero perdí a mi bebé, ya que un día subiendo a tender la ropa a la azotea, su mamá me tiró de la escalera. Obviamente le dije que había sido su mamá, pero él no me creía, como en muchas ocasiones, porque su mamá me hacía la vida imposible, pero yo lo amaba y aguantaba a su madre. Esta historia me la mandó una mamita, es de terror y no es de terror paranormal. A veces tenemos que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y en esta ocasión es así. Si ustedes que escuchan esta historia, porque esta historia no termina aquí, si ustedes al escuchar este pedazo de historia están pasando por lo mismo, que se les hace normal el pellizco, ninguna agresión física, verbal o mental es normal. Entonces, cuando noten situaciones así, es mejor salirse de ahí a continuar con esa relación. Y a veces también sufrimos agresiones físicas o mentales o verbales en las que su familia de la pareja participa. En esta ocasión, desgraciadamente, su bebé pues lo perdió por situaciones de su mamá, a lo que él no confió en ella, ¿no? Y es muy común escuchar este tipo de historias en la que la suegra no te quiere, pero hace todo lo posible para que ya no sigan contigo. Pues sí. Y la historia no para ahí. Les contaré lo que sigue. Después de que yo caí por la escalera, pasaron 2 días. Recuerdo que fue un 13 de septiembre cuando pasó. El día 15 fui a hacerme un rastreo al hospital porque no sentía a mi bebé. Tenía 3 meses de embarazo. Y sí, me confirmaron que mi bebé no tenía latidos. Me dieron medicamento para arrojarlo. Con mi corazón destrozado salí del hospital. Y fui con mis papás a decirles lo que pasaba. Mi papá me dejó de hablar unos días. Obviamente se enojó. Ahora entiendo que fue porque su niña no tenía que pasar por algo tan feo a su corta edad. Porque sí, tengo papás presentes y no me faltó nada de ellos. Así que por siempre trabajan para darnos todos a nosotros 3.
Yo soy la del medio y tengo 2 hermanos hombres. Soy la única mujer y sí, mis hermanos siempre han sido cuidadosos conmigo, siempre me han apoyado. Y no sé por qué siempre se les cataloga a las mamás o a las mujeres que pasan por situaciones así como las niñas a las niñas que no tienen papá. Cuando a veces estamos ella claramente lo dice, ¿no? Estuvo en una época de rebeldía, en esa época de rebeldía, pues como todos, pues se nos hace fácil, ay, pues ¿qué tiene, no? Son 3 añitos, son tantos añitos, pues así, ¿no? A veces resulta que son buenas parejas y llegas a casamiento y llegas a formar una familia feliz, pero en otras historias, pues como en esta, pues a veces, pues pasan este tipo de situaciones. Y aquí, pues la mamita desgraciadamente perdió a su bebé y es lo que les digo, cuando pierden a un bebé deben de hacerse un rastreo, deben de ir con su ginecólogo a urgencias después del aborto para que sepan la situación, qué es lo que pasó, qué enfermedad tienen ustedes y pues así también si ustedes quieren concebir otro hijo, otro bebé, puedan saber si se puede o no se puede, porque en muchas ocasiones ya no se logra poder. Pero yo en aquel momento me aferré a que él fuera. Tan ilusa yo. Ese 15 de septiembre me la pasé con él y su familia. Cené y me fui a dormir. De repente comencé con un sangrado que se convertiría en una hemorragia. Su mamá me bañó y le dijo que me llevara rápido al hospital. Me recibieron y me hicieron un raspado, ya que mi bebé se hizo pedazos por las pastillas. Y me tenían que sacar todo. Cuando pasé a piso, él entró y me dijo que que así era mejor, que él ya no quería ser papá, ya que tenía a sus 2 hijos. Eso me dio en la madre, muy cañón. Después entró mi mamá y me dijo que me quería mucho. Y mamá no es de dar cariño. Bueno, en aquel entonces. Cuando sucede este tipo de situaciones, a veces pues pasamos por ese instante, ¿no? Que su mamá pensó y si ya no está con nosotros, agradezco de que estés con nosotros y prometo cambiar. A veces necesitan los padres alguna situación similar, como alguna pérdida, alguna situación en la que digan, quiero cambiar. ¿Por qué? Porque quiero darle lo mejor a mis hijos, ¿no? Pasando los días me dieron de alta y pues salí, me fui a su casa y con mucha depresión, con mucha culpa, quise seguir. Pasé una cuarentena sola, sin bebé, sin el apoyo de él haciendo las cosas en FOMI. Una cuarentena sola sin mi bebé y sin apoyo. Me la pasé haciendo cosas de FOMI, para no estar pensando tonterías. Ahí fue cuando yo empecé con depresión, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que solo era tristeza. Él llegó con un perro, para mí, porque me gustan mucho los perros, pero algo dentro de mí no me deja estar feliz. Y es cierto, si ustedes al escuchar esta historia se sienten identificadas, en serio, es mejor pedir ayuda. Hay muchas redes en las que las pueden apoyar en esa situación y denuncien denuncien porque no es posible. Hola, bienvenida. No es posible que sigan sucediendo este tipo de situaciones o de este tipo de historia. ¿Cómo estás, Vani? ¿Cómo te ha ido? Estamos con historias. Ahorita estamos con una historia de terror, pero no de terror paranormal, sino de terror para algunas mujeres que pasan por esto. Pasaron los días y decidí irme con mis papás.
y trabajar. Dame un tiempo sin él. Sí trabajé, pero yo ya tenía codependencia a él. Yo lo buscaba, yo le rogaba que volviéramos a estar juntos. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo también estoy bien aquí con mi chaparra que ya se durmió. Yo tenía sueño. Sí trabajé, pero yo ya tenía codependencia hacia él. Yo lo buscaba, yo le rogaba que volviéramos a estar juntos. Y ya sabes, una migajera de primera. Sí regresé con él, pero él ya había estado con otras. Ya si están pasando por lo mismo, no. A veces el amor nos ciega y no nos hace ver lo que en realidad está pasando con nuestra pareja. Me hice la tonta y me lo negué. Yo sabía que él ya me era infiel. Comenzaron los golpes con el tiempo. Fueron más fuertes hasta que un día ya eran del diario, por cualquier cosa. Gracias, Scarlett. Muchas gracias. Gracias, bienvenidas. Tuvimos 8 perros, los cuales yo cuidaba, paseaba y alimentaba. Y oh sorpresa, cumplí 20 años y él me realizó una fiesta. Y ahí no me cuidé y salí embarazada. Me di cuenta hasta los 3 meses y él al enterarse me golpeó muy fuerte. Él en su papel de víctima me pidió perdón y nos salimos de la casa de sus papás para irnos a un departamento donde mi vida no mejoró, al contrario, fue peor. Ahí viví mi embarazo sola, sin días. Mi embarazo solas, en los que él llegaba y se iba, y me dejaba sin comer, y cuando llegaba me volvía a pegar y a regañar porque no le daba de comer a mis perros, pero como si él no me dejaba dinero. A mis papás no les decía nada, porque ellos porque ellos educaron a una mujer fuerte, no a una tonta. Y me daba miedo que pasara algo. Estaba tan enamorada de él que a pesar de que me hiciera lo que me hiciera, yo seguía ahí. Cuando tenía 8 meses, Cuando tenía 8 meses, le caché unos mensajes en su celular de la nieta de su patrón. Él era taxista. Obvio me enojé, le reclamé grave error. Me golpeó y me encerró en otra habitación. Por la noche llegó y me dijo que había invitado a alguien que me cayera porque si no me iba a ir peor. Esta historia, todavía no termina, pero no esperen a que llegue el momento en que ya no estén aquí. Esta historia es muy fuerte, pero quiero hacerles ver que si ustedes están pasando si ya las golpeó una vez, lo voy a volver a hacer. Si ya les gritó una vez, lo va a volver a hacer. Esas personas no cambian. Entonces, si ustedes están ahí, es mejor que salgan de ahí, pedir ayuda. Nuestra mamita en esta historia tenía miedo a decirle lo que pasaba a sus padres por lo mismo de que fueran a reaccionar de una forma, pues sí, como cualquier padre, ¿no? En la que van a proteger a su hija y no importa lo que pase. Bienvenidas a las que se van uniendo y gracias por los tiquitiquis. Pero sí, no se callen, no oculten nada. Si ustedes expresan su sentir y no lo valorizan, también traten de hablar, y si no llegan a ningún acuerdo, porque es como les comentaba en el otro episodio, es preferible que vean papás separados pero felices a que los vean ustedes juntos y que no los vean felices. Entonces, ustedes, si pueden alejarse de ahí cuando suceda cosas o pasen por este tipo de situaciones, háganlo, ¿vale?
Y sí, la metió a mi habitación, tuvo relaciones con ella y ahí durmieron. Al otro día, él se fue y regresó por la tarde-noche a dejarme una torta que ya tenía tiempo que se me había antojado, y al recordarme que yo era algo culero en su vida, porque lo estaba obligando a estar conmigo. En mi baby shower éramos una familia feliz y perfecta. Nunca aparente, nunca aparente. Es mejor pedir ayuda. Si no se las pueden ofrecer en su familia, es mejor pedir ayuda porque es muy feo aparentar una familia feliz cuando estás sufriendo por dentro y estás sufriendo en tu relación. Se llegó el día en que mi bebé tenía que nacer. Duré 3 días en labor de parto. Cuando llegó ese día fue especial, el 17 de julio, un día muy lluvioso. Mi bebé nació a las 11:30 de la noche. En pleno aguacero, esa noche entendí que no quería la vida que su papá nos daba. A horas de conocer a mi hijo, él prometió ser mejor persona y ya jamás golpearme, cosa que no pasó. Cuando nace mi hijo, al otro día nos dan de alta y él tenía que hacer un pago de un taxi que había sacado. Yo no quise ir a dejar el pago. ¿Por qué debería de ir a pagar el taxi? O sea, ese hombre hoy no. Si lo tuviera enfrente lo haría como una pera de box y pa. Bueno, violencia no se resuelve con violencia, pero uy, no, caen gordos esos hombres que se creen machitos y que, ay, no. A horas de conocer a mi hijo, él perdón. Yo no quise ir al dejar el pago, porque acababa de aliviarme. Él me cacheteó y aún así me llevó a dejarlo. Cuando regresamos, yo le hablé a mi papá, le conté todo lo que había pasado y él me dijo que quería hacer, y le dije que ya quería irme y dejarlo por mi salud y la de mi bebé. Sí lo dejé, tomé terapia, tuve mucho apoyo de mi papá y lleva 11 años siendo un padre ausente, cosa que se lo agradezco, porque yo he llevado la crianza de mi niño sola. Y hoy en día sí a veces me dan ataques de ansiedad y sí todavía sobrepienso las cosas, pero sigo de pie, viva, y agradezco de no estar en una estadística más. ¿Qué tal esta historia? La mamita tomó terapia, ya sanó su herida, ya está viendo la posibilidad ya está en este proceso de denunciar a la persona. Pero créanme, cuando ustedes vean algo raro o noten algo que no les cuadra, salgan de ahí, porque imagínense todo. La mamita, como bien dice, ¿no? Ella quiso salir de ahí para no ser una estadística más. Pero no, ¿cuántas historias escuchamos así? ¿Cuántas historias terminan fatal? En la que la mamita pierde la vida, en la que pues hay agresión física, y en una de esas pues el agresor no es detenido porque no existen pruebas, porque no existen tal cosa. Es muy fea la corrupción de nuestro país, de que los buenos a veces están encerrados y los malos andan sueltos. La mamita puede contar su historia, ¿no? Pero hay mamitas que ya no la cuentan. Entonces, si ustedes ven, yo sé que al estar muy enamoradas, pues dicen, ay, es que, pues es su forma de querer, ¿no? Pues es que lo hago por mi hijo, lo hago por mis hijos, no pasa nada. Yo voy a aguantar. Yo aguanto todo, pero mis hijos no deben de aguantar. No. Primero está tu salud mental, porque bien lo dije en un chichidato. El principal, si tú no estás bien en la salud mental, ¿cómo pretendes criar a tu hijo? Entonces, imagínense qué sufrimiento también de los hijos ver que su papá golpea a su madre, ¿no? Yo creo que es un trauma que
porque nada, se puede trabajar, sí se puede trabajar, pero el trauma va a existir en decir, yo no quiero eso, ¿no? Y a veces los padres, en este caso de la muchacha, pues a veces se dan cuenta, aunque no lo quieran creer, los padres nos damos cuenta o se dan cuenta porque por la situación o por la reacción o cómo se comporta su hija, porque sí, cuando sufre esa agresión o cosas así, se nota, tanto física como mentalmente, ¿no? Como tu estado de ánimo. Imagínate, si tú eres una chava alegre y que, sí, yo les separo esto, vamos acá, y sí, familia, yo los amo, y de la nada estás con un hombre en la que ya tienes un moretón por aquí, ay, me caí, tienes un moretón por acá, ay, es que me pegué con el sartén, ay, es que esto, es que el otro. Obviamente los padres yo creo que se dieron cuenta de la situación, también en la forma de hablar. Uno si está, ay, pues mi hija es muy alegre o mi hija es muy seria, pero ahora la noto rara porque la escucho como que tímida, con miedo. Entonces, yo siento que a veces los papás dicen, algunos, que dejan así a sus hijos porque pues ellos no se pueden meter, pero claro que sí, cuando tú también como padre ves que tu hija está pasando por una situación así, como el papá de ellos, ¿no? Ya les dijo lo que pasó, en algún momento yo creo que ni siquiera tenía comunicación con ellos y sus hijos y sus padres reaccionaron correctamente, ¿no? En decir, ¿qué quieres? ¿Quieres que vayamos por ti? Vamos por ti. ¿Qué quieres? ¿Denunciamos? Hay que denunciar. Yo te apoyo. Y la apoyaron durante todo este tiempo, ¿no? Y a veces se agradece de tener padres presentes y abuelos para nuestros hijos que los quieran mucho como a nosotros. Ahorita, como les comento, la mamita pues está en este proceso legal en poder salir adelante, ya pasó por el proceso por terapias, pero sí, la huella siempre va a quedar, ¿no? Esa sensación como bien lo dijo, ¿no? A veces paso por ataques de ansiedad y pues es que es consecuencia, ¿no? De estar ahí, pero sí, si ustedes pasan por la misma situación, es mejor alejarse, hablarlo, y aquí les va un tip. Y se los voy a dar porque pues sí, ¿vale? Ahí les va. Yo sé que cuando pasamos por eso nunca se nos ocurre ni grabar, ni fotografiar, ni hacer nada. Pero si ustedes tienen conversaciones donde explícitamente se exprese una forma agresiva hacia ustedes, no la borren. No cuando quieran, cuando estén en una relación tóxica o así, no borren nada, nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eso es su primer defensa en la que pueden decir, si ya están sufriendo por una situación así, pongan cámaras, pongan a su celular grabando, o sea, busquen la manera de tener evidencia porque es muy fácil, porque cuando no se tiene, a veces cuando no se tienen evidencias es muy largo el proceso, ¿no? Y aquí les va una frase para cerrar esta historia. Tu paz será la suya. Perdón, para tus hijos. Si ustedes pues están pasando por esto y tienen hijos, les voy a decir lo siguiente. Tu paz será la suya. Los niños sienten cuando mamá vive con miedo o con tristeza. Al tomar esta decisión, le estás enseñando que el amor no se ruega y la dignidad no se negocia. Entonces, pues sí, no tengan miedo de salir de esa historia de terror. Esta historia la quise dejar al último, no porque sea menos importante, porque para mí todas son importantes, todas las historias son importantes. La dejé al último porque esta situación es la que miles de mamás o muchas mamás están viviendo
y tienen miedo a hablar. Miedo a que les pase algo a ellos, a sus familiares o a sus hijos. Muchas cuando hablan les pasa algo, entonces por eso tienen miedo. Pero si tienen apoyo de sus familiares o apoyo de alguien desconocidos, pueden ir según al mercado y pueden ir por a ver todo lo de esa situación legal. Gracias, Mica. Bienvenida o bienvenido. Bueno, para cerrar este episodio con esta historia, les doy la siguiente reflexión y el cierre. Pues cuéntenme, déjenme aquí en los comentarios o díganme qué les pareció esta historia. Y sí, Vani, a veces estas historias son las que más sufren las mujeres, en las que tienen a... Uy, yo no tengo... Cuando sufren por esa situación así es mejor salirse y hablar y expresar todo lo que sienten, porque imagínense, pasar por eso sí es muy feo. Voy. Y no tengan miedo a callarse, que el miedo no las debilite. Ahorita. Y pues ya. Después de esta historia es una enseñanza para las mamás que pasan por esto. Y no te calles. Por eso nos dieron una boca, por eso tenemos una boca. Habla, grítalo y exprésalo. Ser mamá es aprender a vivir entre miedo y el amor. Estas historias no solo son sustos, son recordatorio de lo poderosa que somos cuando amamos. Y aunque el miedo a veces nos visite, siempre hay una fuerza que lo vence, esa que se llama instinto maternal. Y pues sí, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por los tiquitiquis, gracias por sus regalos, gracias por pasarse un tiempo aquí. Y si ustedes quieren dejar su historia, déjenlo en los comentarios. Si quieren dejar su historia, o quieren contar su historia, ya saben, pueden subir en cualquier momento y expresar todo lo que sienten, porque la maternidad no debemos de estar calladas, al contrario, debemos de gritar todo lo que sentimos, ¿vale? Pues yo soy Sam, gracias por estar aquí, gracias por pasarse un rato, y esto Te lo tomas muy a chicha el podcast, un espacio que creó una mamá primeriza para las mamás reales. Aquí no somos perfectas, ni pretendemos serlo. Somos mamás que estamos aprendiendo a ser mamás. Entonces nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.